Y hoy día comenzamos con una serie que nos va a tomar algo así como 7 semanas. Vamos a hacer la serie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que hoy día comenzamos con esta serie. Así que afírmese los cinturones. Afírmese los cinturones, amada iglesia, porque hay tanto que aprender, hay tanto que mirar, que observar, que meditar en lo que el Señor dijo a estas iglesias, a estas amadas iglesias que vivieron en el primer siglo. Mire, el libro de Hechos finaliza aproximadamente en el año 60-62 después de Cristo. Allí finaliza según los acontecimientos que narra el libro de Hechos. Pablo en su primer encarcelamiento en Roma. Las 7 iglesias del Apocalipsis son iglesias que están en un lugar del Asia Menor, en la provincia del Asia Menor, más o menos en el año 90 después de Cristo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a ir 40 años después de haber cerrado el libro de Hechos y vamos a mirar lo que estaba pasando en las iglesias. Entonces, es una buena forma de decir, bueno, hemos visto lo que sucedió en la iglesia primitiva, en la iglesia temprana, en la iglesia del libro de Hechos, pero a través del estudio de estas iglesias vamos a ver, bueno, ¿qué sucedía entonces con la iglesia 40 años después, hacia el final del primer siglo de nuestra era? Bien, sabemos por el propio Nuevo Testamento y por la historia misma que muchas iglesias que habían sido fundadas durante el primer siglo por los propios apóstoles, con el tiempo algunas de ellas se desviaron de la fe. Muchas de ellas permitieron la entrada de falsa doctrina y de falsos maestros. Y algunas de esas iglesias se extraviaron del camino. Algunas al punto de apostatar de la fe. Tal vez los casos más representativos de las circunstancias, problemas, aciertos y errores de las iglesias del primer siglo son estas famosas iglesias, estas famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Hermanos, estas fueron iglesias reales, en ciudades reales. Todas estas iglesias estaban ubicadas en la región de la antigüedad que se conoció como la región del Asia Menor. Actualmente es el país de Turquía. Todas esas 7 iglesias se ubicaron en ese lugar. Una cuestión histórica muy importante que necesitamos considerar al momento de observar estas 7 iglesias es lo siguiente. Hacia el final del primer siglo, esto es en la década del 80, la década del 90, ascendió al trono del Imperio Romano un emperador llamado Domiciano. El gobierno de Domiciano se caracterizó por ser en extremo un gobierno tiránico. Decidido a proteger y preservar la religión romana y el culto al emperador, el propio Domiciano se declaró con el siguiente título: Dominus et Deus, es decir, Señor y Dios. Así se declaró Domiciano, consolidando así su imagen cuasi divina como la autoridad suprema del imperio. Este Domiciano desató una gran persecución contra la iglesia. Fue Domiciano quien encarceló al apóstol Juan, el último sobreviviente apostólico, enviándolo al exilio a una apartada isla llamada Patmos. Pero fue desde esa isla donde Juan, según la revelación de Jesucristo, escribió lo que nosotros conocemos como el libro del Apocalipsis y también estas cartas a las 7 iglesias. Hermanos, si bien es cierto, estas cartas o mensajes fueron particularmente para cada una de estas iglesias históricas, según sus circunstancias históricas, no obstante, su mensaje sigue siendo fresco, oportuno y muy relevante para la iglesia de Cristo y para cada iglesia local en cada tiempo de la historia. Hermanos, y eso incluye a nuestra iglesia, Gracia y Verdad, aquí en Padre Hurtado, en este siglo XXI.
Por lo tanto, si bien es cierto, vamos a mirar historia, el contexto de estas iglesias, situaciones particulares de estas iglesias, pero no se olvide, la palabra de Dios es eterna. Y a través de estas iglesias, Dios tiene un mensaje para esta iglesia 20 siglos después de las iglesias del Apocalipsis. Por lo tanto, mi amado hermano, pongamos mucha atención a lo que el Señor quiere hablar a nuestra iglesia. Como dice este mismo libro, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo va a decir a la iglesia. Bien, entonces, desde hoy y por los próximos 7 domingos vamos a estar enseñando cada una de las iglesias del Apocalipsis. Acompáñenme, por favor. Hoy día comenzamos con la primera iglesia, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del verso del 1 al 7. Comenzamos con la primera iglesia, la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Acompáñenme, mi amado hermano, en una oración. Bendito Señor, estamos en tu presencia, estamos en este tiempo del culto público, donde nuestro único deseo es oír tu voz, es oír, Dios mío, lo que tú vas a decir para nosotros. Necesitamos, Padre Santo, tu palabra, necesitamos la obra de tu Espíritu en medio nuestro. Señor, yo te ruego, háblanos en esta mañana, habla nuestras vidas, Señor, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Si necesitas derribar altares, si necesitas destruir fortalezas, si necesitas aplastar nuestra resistencia, Señor amado, hazlo en esta mañana. Haz lo que tengas que hacer, de tal manera que todos nosotros nos volvamos a ti. Oh Señor, inclina tu corazón, nuestros corazones a tu palabra. Concédenos recibir tu palabra en esta mañana, de tal manera que seamos transformados, de tal manera que nuestro entendimiento sea renovado y de tal manera que estemos dispuestos a obedecer a tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, miremos brevemente algunas situaciones contextuales sobre la iglesia de Éfeso y la ciudad de Éfeso. Es importante esto muy particularmente en el caso de las 7 iglesias, porque muchas cosas de las que Cristo va a decir, de la protesta de Cristo, como así también de los elogios de Cristo para estas iglesias, tienen que ver mucho con sus situaciones particulares, con sus circunstancias históricas. Bueno, Éfeso, mi amado hermano, era una ciudad muy famosa en el mundo antiguo, con una iglesia igualmente muy conocida. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró durante 3 años. Era la ciudad donde Aquila y Priscila, junto a Apolos, servían en aquella iglesia. Era también la ciudad donde el enviado de Pablo, Timoteo, ejerció labores pastorales por algún tiempo.
y de acuerdo con tradiciones históricas bien fundadas, hacia el final del primer siglo, el propio apóstol Juan fue el apóstol supervisor, obispo y pastor de la iglesia en Éfeso. Por tanto, esta iglesia tuvo la bendición de ser formada y dirigida por hombres grandemente usados por Dios, fundada por el apóstol Pablo, pero hermanos muy destacados quienes sirvieron en esta iglesia, y hacia este tiempo también una iglesia pastoreada por el apóstol Juan, el último de los apóstoles sobreviviente. No pocos comentaristas creen que la iglesia de Éfeso fue la iglesia madre y fundadora de todas las iglesias del Asia Menor. En cuanto a la ciudad de Éfeso, donde está ubicada esta iglesia, como decía, esta ciudad es muy conocida en el mundo antiguo, conocida por ser un importante centro religioso, cultural y económico de la región del Asia Menor. Éfeso era una ciudad orgullosa de tener una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Me refiero al templo dedicado a la diosa Diana de los efesios. Diana era una diosa de la fertilidad, adorada evidentemente por todo tipo de prácticas idolátricas y también de cultos sexuales místicos, ¿no es cierto?, como practicaban los griegos. Pero allí, en medio de esta importante ciudad del Imperio Romano, en la provincia de Asia, ciudad centro de inmoralidad, centro de idolatría, y en medio de la persecución desatada por parte del emperador romano hacia los cristianos, allí en ese lugar perseveraba la iglesia de Cristo. Entonces vamos a nuestro texto para conocer cuál es el mensaje que Cristo tuvo para la iglesia en Éfeso y a través de ella cuál es el mensaje que también Cristo tiene para nuestra iglesia local. Dice el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bien, en primer lugar, ¿no es cierto?, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es este ángel? Entre los estudiosos se ha discutido mucho acerca de quién es el ángel al cual se van a referir todas estas iglesias. Y hay básicamente 2 posturas o 2 miradas. Hay una mirada mayoritaria que cree que este ángel representa a los pastores o tal vez a algún obispo principal de estas iglesias. Otros creen que es literalmente un ángel el cual está allí viendo las obras de la iglesia en Éfeso. Lo que sí todos concuerdan es que de alguna manera este ángel es un representante de la iglesia, ya sea un ángel o uno de los pastores de la iglesia. Sin embargo, la carta no es escrita al representante, a aquel que se le entrega, llamémoslo así, es una carta escrita a la iglesia, ya a toda la iglesia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Vamos a ver que en todos los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor siempre va a hacer una descripción de sí mismo. La gran mayoría de estas descripciones el Señor ya las ha hecho en pasajes anteriores del libro de Apocalipsis. Este es el caso de la iglesia en Éfeso. Dice, ¿no es cierto?, que el Señor se describe a sí mismo comúnmente valiéndose de símbolos e imágenes que ya Él ha dado en la visión a Juan en el capítulo 1. En el caso de la iglesia en Éfeso, el Señor se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que camina en medio de los candeleros de oro. En el caso de estos símbolos, porque son símbolos, ¿no es cierto?, los 7 candeleros, las 7 estrellas, y acerca de su significado, vaya por favor a Apocalipsis capítulo 1, una hoja atrás, versículo 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, este es el misterio. Las 7 estrellas son los
ángeles de las 7 iglesias, ¿no es cierto? Si vamos por la interpretación mayoritaria, son los pastores de las iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿ya? Esa sería, ¿no es cierto? Bueno, no hay que hacer mayor interpretación, porque el libro mismo, el Señor mismo ha dicho qué significan estos 7 ángeles y estas 7 y los 7 candeleros. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo en esta descripción de sí mismo? Él aquí está enfatizando en la autoridad que Él tiene sobre las iglesias. ¿Por qué? Porque si los ángeles son los pastores o ángeles representantes de las iglesias, estos están a la diestra del Señor Jesucristo. Pero Él es el Señor de la iglesia. Él es el gobernante de la iglesia. Por lo tanto, esta es una imagen de autoridad, de soberanía. Cristo es quien gobierna la iglesia y estos ángeles o estos líderes humanos de la iglesia son sus siervos. Son sus siervos, ellos están a su diestra, pero Él es, ¿no es cierto?, el Señor de la iglesia. Y esta imagen de andar en medio de los 7 candeleros significa su inmediata presencia entre y en las iglesias. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque esta es una imagen del Antiguo Testamento. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento cuidaban las lámparas y los candelabros que eran parte del inmobiliario del templo, así Cristo se describe como un sacerdote celestial a las iglesias, quien está en medio de ellas, quien se pasea por en medio de ellas, ¿no es cierto?, para corregirlas y para exhortarlas. Por lo tanto, mi amado hermano, esta es una imagen preciosa que no se aplica únicamente para la iglesia en Éfeso. Es una imagen de Cristo y la iglesia. Cristo es el soberano de la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es quien está presente en su iglesia. Cristo es quien conoce a su iglesia, porque Él se pasea en medio de ella. Hermanos, considere lo siguiente. Esta iglesia de Éfeso es una iglesia perseguida. Todas las iglesias que vamos a mirar los próximos domingos son iglesias perseguidas. Son iglesias de finales del primer siglo, donde la historia nos cuenta que hay una persecución desatada, ya no solo por parte de los judíos, sino también por parte de todo el aparato estatal romano. Son iglesias cuyos miembros están siendo asesinados en el circo público, en lugares públicos. Son iglesias atribuladas. El líder de la iglesia, el único apóstol sobreviviente, ¿dónde está? Está preso, está encarcelado, exiliado en la isla de Patmos. Es un tiempo donde muchos hermanos están siendo despojados, perseguidos, atribulados. Pero ¿qué está diciendo el Señor con esta imagen? A pesar de lo que ustedes están viviendo, yo sigo siendo el Señor de la iglesia. Y a pesar de que la iglesia está siendo atribulada y perseguida, yo estoy con mi pueblo. Yo estoy en medio de la iglesia. Esa es esta imagen que encontramos en el principio de esta carta. No teman, yo estoy en medio de ustedes. Una verdadera iglesia nunca está sola. No importa la situación en que esté atravesando, Cristo siempre está en medio de su pueblo. Fue Cristo el que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. Esta es una verdad que nos consuela y nos anima. Cristo está con nosotros, Cristo gobierna su iglesia y Cristo habita en medio de su pueblo. En el verso 2 nos adentramos de lleno al contenido de la carta y Cristo comienza realizando una declaración con respecto a la condición de la iglesia. Dice el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son,
y los has hallado mentirosos. Hermanos, esta declaración de Cristo acerca de la iglesia en Éfeso, de una iglesia local como esta, Cristo dice: yo conozco tus obras. Hermano, Cristo no solo gobierna la iglesia, Cristo no solo está con la iglesia, Cristo conoce perfectamente a la iglesia. Él sabe lo que la iglesia hace. Eso está diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco lo que ustedes hacen. Cristo conoce las obras de cada miembro de la iglesia local. Esta expresión denota la idea de que Cristo conoce lo que sucede en la iglesia mucho mejor de lo que nosotros conocemos y mucho mejor de lo que nosotros creemos que Cristo conoce. Cristo conoce perfectamente lo que pasa en la iglesia. Él conoce el estado y la situación de cada una de sus ovejas. Hermanos, y esta es una espada de dos filos. Esto nos trae al mismo tiempo consuelo, pero al mismo tiempo debería infundirnos temor. Consuelo porque Cristo conoce nuestro trabajo en su obra. Él sabe de nuestro esfuerzo, Él sabe de nuestro sacrificio. Él conoce aquella buena obra, amado hermano, amada hermana, que haces en lo secreto. Cristo la conoce. Tal vez la iglesia no la conoce, tal vez los líderes de la iglesia no la conocen, pero cobra ánimo porque Cristo conoce lo que tú haces y que nadie ve. Cristo lo conoce y eso es suficiente, eso es lo importante. Cristo conoce, amado hermano, amada hermana, lo que tú haces en secreto para Dios. Y eso nos debe consolar. No importa si el pastor no te reconoce, no importa si la iglesia no te reconoce, un día Cristo te reconocerá en público, un día brillarás más que el sol, porque se expondrán tus buenas obras, porque Cristo conoce las buenas obras de su pueblo. Hermanos, Cristo conoce hasta el trabajo más mínimo que tú has hecho por causa de la obra de Dios, y ningún trabajo quedará sin recompensa. Hermano, pero al mismo tiempo, Cristo conoce primero aquellas cosas que no hacemos. Fíjate, Cristo conoce las buenas obras, a los que se esfuerzan en la obra de Dios, a los que perseveran, pero también Cristo conoce a los ociosos. Cristo conoce a los vagabundos cristianos que no hacen nada por la causa de Cristo. Disculpa el término que voy a utilizar, lo escuché de un pastor muy conocido esta semana, que me pareció muy ilustrativo. Cristo conoce a las sanguijuelas que solo consumen, que solo quieren tomar, pero no están dispuestos a dar nada para Dios. Cristo también las conoce. Por lo tanto, Cristo también sabe, amado hermano, con qué propósito hacemos lo que hacemos. Cristo sabe cuando hacemos las cosas de mala gana. Cristo sabe cuando somos portadores de conflicto y de divisiones en medio de la iglesia. Amado hermano, teme esto. Cristo conoce esas conversaciones pecaminosas que nosotros tenemos en la intimidad de nuestros hogares y con hermanos. Cristo las conoce. Tal vez esas conversaciones nunca se van a llegar a conocer en esta vida, pero Cristo las conoce. Y un día vamos a sufrir pérdida. Un día vamos a sufrir pérdida en el tribunal de Cristo cuando sean halladas todas nuestras obras en secreto y que fueron contrarias a la obra del Señor. Por lo tanto, amada iglesia, teme. Jesucristo lo dijo: de toda palabra ociosa, de toda palabra ociosa serán juzgados los hombres en el día del juicio. Amado hermano, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un miembro de la iglesia de Cristo, no puedes escapar de esta verdad. Yo conozco tus obras.
yo conozco tus obras. El Señor conoce perfectamente lo que sucede en su iglesia, ya sea para bien y ya sea para mal. El Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Cuánto más si el Señor conoce lo que hacen y dicen los hombres en toda la tierra? ¿Cuánto más las palabras y las obras de aquel que Él ha tomado por hijos? Y volviendo a la iglesia en Éfeso, ¿y cuáles obras el Señor conocía particularmente? Versículo 2, sigamos leyendo, dice: tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermanos, Jesús sabía muy bien lo que la iglesia de los Efesios estaba haciendo bien. Era una iglesia que servía a Cristo con mucho esfuerzo y con mucha perseverancia. Eran hermanos que trabajaban duro y pacientemente en la obra del Señor. Eran hermanos que no esperaban resultados inmediatos. Se esforzaban, eran perseverantes. Trabajaban de manera ardua. Hermano, ¿tú conoces lo que es trabajar de manera ardua por la causa de Cristo? Para la iglesia contemporánea, muchas veces asistir a 2 reuniones semanales, para nosotros eso ya es suficiente. Pero dice que esta iglesia trabajaba de manera ardua, hasta el cansancio, hasta el agotamiento. Y acuérdate, el contexto en el que está esta iglesia. Ellos no salían de su casa como tú y yo, tranquilos, sin problemas. Ellos no se reunían con tranquilidad como tú y yo hoy día. Ellos estaban bajo persecución. Ellos tenían muchos enemigos. El mundo completo era su enemigo. Judíos, romanos, griegos eran enemigos de estos creyentes. Pero aún así, ellos servían arduamente, esforzadamente, perseverantemente en la obra del Señor. Hermano amado, ¿qué queda para ti y para mí? Dice que, hermanos, cuando leemos de esta iglesia en el libro de Hechos, en la parte temprana de esta iglesia, esta era una iglesia modelo. Una iglesia que predicó el evangelio a toda Asia Menor. Una iglesia que dio a conocer el nombre de Cristo no solo en su ciudad, sino que en todas las ciudades que le rodeaban. Pablo y sus colaboradores sirvieron mucho tiempo en esta iglesia. Juan sirvió en esta iglesia. Éfeso era una iglesia que combatió valientemente por el evangelio en su propio contexto. Éfeso era una iglesia activa, pujante, que trabajaba en la obra. Sus miembros no eran perezosos, sino más bien era una iglesia rica en buenas obras, y el Señor conocía estas obras. Otro punto de elogio para esta iglesia era su celo por la sana doctrina. Ya sea en palabra como en práctica, dice que no soportaba a los malos. Esta congregación estaba absolutamente comprometida con la pureza y la santidad de Cristo y la iglesia. No toleraba el pecado deliberado al interior de la iglesia, es decir, actuaba rápidamente para tratar el pecado. No toleraba a los miembros malvados, rebeldes. Y esto implicaba muy probablemente, mi amado hermano, que esta iglesia no titubeaba en aplicar disciplina eclesiástica a los miembros que persistían en pecar, y a los que no se querían arrepentir los expulsaba sin ningún titubeo. No toleraba a los malos, no toleraba el pecado. Contrario a lo que es común en las iglesias de nuestros días, esto es, tolerar el pecado en nombre del amor. Contrario a esta práctica antibíblica de muchas iglesias en este tiempo, Cristo elogia a una iglesia
que no soportaba a los malos, que no toleraba el pecado. Tenían en alta estima la santidad de Cristo y la santidad de la iglesia. Pero no solo eso, esta iglesia también era fuerte en conocimiento de la doctrina. Conocía de tal manera la doctrina cristiana y apostólica que examinaba doctrinalmente a quienes se erigían como maestros y tenían la capacidad, tenían el conocimiento para identificar a los falsos maestros. Los creyentes efesios aún recordaban y honraban las advertencias de Pablo a sus pastores algunas décadas atrás en la ciudad de Mileto, cuando les dijo en Hechos capítulo 20, verso 29, porque yo sé que después de mí entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, les dijo Pablo, velen. Por tanto, estén despiertos, examinen, protejan la iglesia de Cristo. Ese fue el mandato que el Señor le dio a los pastores de Éfeso. 4 décadas después, nos damos cuenta que esta iglesia ha tomado en serio la instrucción de Pablo. Es una iglesia que conoce la doctrina y que puede discernir a los falsos profetas. La iglesia en Éfeso no solo tenía en mucha estima la pureza y la santidad de la iglesia, sino también la pureza doctrinal. No toleraban a los falsos maestros. Y hermanos, que quede bien claro esto, no porque tenían algún don extraordinario de discernimiento, aunque el don de discernimiento está vigente en esta época, o que Dios les revelaba sobrenaturalmente las falsas intenciones de los falsos hermanos o de los falsos maestros. Al menos en lo que aquí dice el Señor, no ese es el sentido. El sentido del texto tiene que ver con probar. El sentido es probarlos con la doctrina. Los creyentes efesios conocían la palabra de Dios y la doctrina cristiana y por tanto podían identificar a los falsos maestros. Ellos tenían una base doctrinal sólida. Por lo tanto, aprendemos, mis amados hermanos, que esta característica de una iglesia sólida doctrinalmente, una iglesia que conoce la palabra, una iglesia que conoce la doctrina, es una iglesia que está siendo elogiada por Cristo, porque de esa manera se protege la santidad y la verdad en la iglesia. Y el versículo 3 que dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor insiste con lo que ya ha dicho. Mire, ya lo dijo el Señor, los vuelve a elogiar por lo mismo, por su perseverancia, por su trabajo en la obra del Señor. El Señor insiste, elogia el carácter de la iglesia. El Señor reconoce que esta iglesia ha sufrido por su nombre, que ha tenido paciencia en medio de la tribulación, que ha trabajado arduamente por el Evangelio, por el nombre de Cristo, y que a pesar de todo, a pesar del hostigamiento de una cultura contraria a la fe, a pesar de los obstáculos, a pesar de que algunos de ellos estaban sufriendo por la persecución, el Señor les dice, y no has desmayado. Hermanos, qué tremendo, qué tremenda iglesia. Esta era una iglesia perseverante, una iglesia con convicciones firmes, una iglesia con voluntad inquebrantable. No negaron a Cristo cuando su pastor estaba preso. No negaron a Cristo cuando muchos de ellos eran despojados de sus bienes, eran torturados, eran llevados prisioneros, eran quemados en los palacios de los emperadores. Eran, hermanos, asesinados, sus cuerpos en los centros de juegos que tenían los griegos. Pero esta iglesia no dio pie atrás, seguía adelante, perseveraba y a pesar de todos los obstáculos anunciaba el nombre de Cristo. Y ya que estamos hablando de los elogios y las cosas que esta iglesia está haciendo bien, permítame saltar al verso 6. Allí tenemos otro reconocimiento por parte del Señor para esta iglesia.
Dice el verso 6, pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales, dice Cristo, yo también aborrezco. Es interesante que aquí tenemos un principio contra cultura. El mundo y muchas veces nuestros familiares inconversos piensan que los cristianos solo debemos amar, amar y amar. Y eso es verdad. Debemos ser conocidos por nuestro amor. Pero aquí Cristo elogia a la iglesia porque ellos aborrecen algo, rechazan algo. Y dice Cristo, porque también yo lo aborrezco. La fe que profesamos no solo se trata de amar lo bueno, también se trata de aborrecer lo malo. Hermanos, caminar en la luz nos debe llevar a aborrecer las obras de las tinieblas. Dice el Proverbio capítulo 8, verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Y qué era lo que aborrecían los creyentes efesios, por los cuales Cristo los elogia? Dice, las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran un grupo herético. Eran parte de lo que en la antigüedad se conoció como los cristianos gnósticos. Hombres que se hacían llamar cristianos, pero que habían mezclado algunas enseñanzas del cristianismo con la filosofía griega y ciertos elementos de filosofía oriental, de religiones paganas, de religiones místicas. Tomaron algunos elementos de la doctrina cristiana y las sintetizaron, las mezclaron con elementos del paganismo, con elementos de la filosofía griega. A eso se le llamó el gnosticismo. En estos años todavía el gnosticismo está en una etapa temprana. La iglesia va a luchar contra el gnosticismo mayormente en el siglo II y en el siglo III de nuestra era. Ahora el gnosticismo está en una etapa más bien temprana. Entonces, mis hermanos, ¿qué implicaba esta enseñanza? En base a estas ideas gnósticas, estos hombres enseñaban que no importaba lo que los creyentes hicieran con su cuerpo, solo importaba su espíritu. Esto les llevó a tolerar y a promover, entre otras cosas, la inmoralidad sexual, ¿no es cierto? Y las prácticas paganas inmorales que tenían los griegos. Los nicolaitas enseñaban que no hay restricción a lo que los creyentes podían hacer con su cuerpo, incluyendo prácticas inmorales de índole sexual. Tanto el Señor como la iglesia aborrecían estas enseñanzas de libertinaje cristiano. De libertinaje, eso no es cristiano. Y se entiende que la iglesia fue rápida en expulsar a estos perversos. Repito, la iglesia fue rápida en expulsar a estos heréticos y a estos perversos hombres que enseñaban estas ideas al interior de la iglesia. Y el Señor les alaba por esto. Yo hoy día les explicaba a nuestros hermanos que están en el curso de premembresía que esta idea de exponerlos públicamente, que esta idea de que a los candidatos a pastores los exponemos públicamente, no es por una cuestión, digamos, que se nos ocurrió a nosotros. Es porque la iglesia, en su conjunto, los líderes, pero también los miembros, deben cuidar y proteger a la iglesia. No cualquiera puede ser parte de la iglesia. La iglesia del Señor es santa, la iglesia del Señor es pura. Por lo tanto, la iglesia misma, guiada por el Espíritu de Dios, considerando la palabra de Dios, debe cuidar y debe proteger la iglesia de Cristo. Y cuando se ha infiltrado alguno, cuando se ha infiltrado un falso profeta, cuando se ha infiltrado un falso hermano, que puede ocurrir,
La iglesia debe ser rápida para expulsarlo. La iglesia debe ser rápida para librar a la propia iglesia de la podredumbre de los falsos profetas y de los falsos hermanos. Porque la iglesia del Señor es santa. Podemos resumir entonces, por todos los elogios del Señor, hasta aquí podemos decir, con todo lo que hemos escuchado, esta era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro, tenía un gran alcance y era una iglesia que protegía la integridad del Evangelio. ¿Qué más se podría pedir de una iglesia que... ¿Qué negativo podríamos decir de una iglesia como esta? Una iglesia que se mantenía fiel en medio de la tribulación. Hasta aquí es casi la iglesia perfecta, ¿no? Pero necesitamos mirar el versículo 4. ¿Qué dice Cristo? A pesar de todo lo que ha dicho, el Señor dice, pero tengo algo contra ti. ¿Qué dice? Que has dejado tu primer amor. Dice un comentarista, toda virtud lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Al parecer, la inquebrantable ortodoxia de esta iglesia, su pureza moral y doctrinal y su celo por el servicio disciplinado y perseverante habían reemplazado la pasión, el fervor y, en definitiva, el amor de los efesios hacia Cristo y también entre ellos mismos. Ese amor sencillo, genuino, lleno de devoción, que antes pertenecía solo a Cristo, donde Cristo era el más importante amor, ha sido sustituido por un sistema eclesiástico frío, formalista y mecánico. En algún momento en la vida de los creyentes efesios, estos pasaron de hacer las cosas por Cristo a hacerlas porque hay que hacerlas. Sus motivos ya no eran el ferviente amor por su Señor y por sus hermanos, sino que otras motivaciones habían reemplazado ese amor. Algunas de estas podrían ser, por ejemplo, el celo doctrinal, la tradición o la mera costumbre. Este olvidarse del genuino y sincero amor por Dios no era un extravío nuevo en la historia del pueblo de Dios. Siglos atrás, a través del profeta Jeremías, el Señor protesta de una manera similar contra el apóstata Israel de aquel tiempo. Jeremías capítulo 2, verso 2 dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. En otras palabras, mis hermanos, los creyentes efesios seguían haciendo lo que habían aprendido. Recuerde que en esta iglesia enseñaron y ministraron grandes hombres de Dios. Seguían haciendo lo que siempre habían hecho. Y lo hacían bien, lo hacían con esfuerzo, con perseverancia, eran celosos de la doctrina, eran cuidadosos con la santidad de la iglesia. Pero sus corazones ya no palpitaban por Cristo. Ya no estaba el entusiasmo y la devoción del principio. Cristo ya no era su primer afecto. Su amor por el Señor y su obra se habían enfriado. Hermanos, ¿usted puede ver el peligro que hay en esto? ¿Usted puede ver que podemos hacer un montón de cosas en la iglesia y podemos ser creyentes muy ortodoxos y con mucho conocimiento y podemos servir de manera muy disciplinada en la obra, pero así y todo no tener una relación de amor con el Señor?
Y si no hay una relación de amor, todas nuestras obras sirven de poco y nada ante el Señor. Usted conoce lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, la increíble verdad que hay detrás de esta protesta de Jesús, que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que para Él no es suficiente que pensemos correctamente acerca de Él, que le sirvamos perseverantemente en los servicios de la iglesia. Todo esto sin duda es algo muy bueno, pero detrás de esta protesta hay una preciosa verdad, que Él nos anhela celosamente. Hermanos, que Él nos anhela a nosotros. No primeramente lo que hacemos, no primeramente lo que le podemos dar al Señor, no primeramente lo que podemos ofrendarle a Cristo. Él nos anhela a nosotros, a nosotros. Esta es la protesta a los efesios. Han dejado su primer amor, han dejado una relación prioritaria y la han reemplazado incluso por cosas buenas. Pero el Señor dice, no me sirve de esa manera. Los quiero a ustedes, quiero su corazón, quiero sus afectos, quiero su devoción. Amado hermano, el Señor no se conforma con menos que eso. ¿Cuál es el mandamiento que resume toda la palabra de Dios? Marcos capítulo 12, verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Fíjese. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por eso no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. No existe para Dios. Si quieres ser amigo del mundo, vete con el mundo. Pero Dios no comparte nuestro amor con nadie. Él nos anhela celosamente. Pero cuidado, vemos aquí en el caso de la iglesia de los Efesios, cuidado, no solo con el mundo, escuche esto, sino también con la religión. Y ojo, y aún con la religión correcta. La historia de los creyentes efesios nos demuestra que aún haciendo lo correcto, amado hermano, si no estamos mirando a Cristo, si no estamos cultivando una relación con Él, aún nuestras buenas obras en la iglesia no serán provechosas. Él anhela nuestro corazón. Hermano, para Dios no es tan importante que tú vengas todas las veces que hay reunión, que vayas a evangelismo, que vayas allá, que vayas acá. ¿Sabes lo que es importante para Dios? Que tú vayas, claro que es importante, pero con un corazón que le busca a Él. No para agradar al pastor, no para que no te digan nada, para que no te llamen, sino por Cristo. Porque le amas a Él, porque quieres servirle a Él, porque quieres anunciarle a Él,
porque tienes una relación de amor con Él. Hermanos, Él anhela nuestro corazón. Tengo algo contra ti, dice Cristo. Yo ya no soy el primero en tu vida. Yo ya no soy el objeto de tu mayor devoción. Algo o alguien ocupa el lugar que alguna vez tuve, dice Cristo. Me sigues sirviendo, sigues cumpliendo con lo que debes, pero ya no me buscas con desesperación. Ya no me anhelas como alguna vez me anhelaste. Amada iglesia, el Señor demanda nuestro corazón. Hemos visto entonces la protesta de Jesús contra esta iglesia y por tanto el problema de esta iglesia. ¿Cuál es entonces el remedio que Jesús provee para la iglesia? El verso 5 nos muestra el remedio, pero también una advertencia. Acompáñenme, verso 5. Recuerda, dice Cristo, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, ¿qué era el candelero? ¿Qué era? Hermanos, el primer paso para la restauración de la iglesia de los Efesios, primero, el Señor les dice, recuerda. Hermanos, es un buen ejercicio. Recuerda, y yo aquí hablo a varios de ustedes, recuerda quién fuiste alguna vez. Recuerda quién fuiste alguna vez cuando corrías por tu Señor, cuando corrías a las calles para predicar el Evangelio, porque querías que todos supieran lo que Cristo había hecho en ti. Recuerda quién fuiste. Recuerda lo que una vez hiciste por Cristo. Recuerda lo que alguna vez experimentaste. Recuerda la transformación que una vez hizo Cristo en ti. Que algunos te llamaban loco, pero bendita locura, ¿no? Bendita locura. Hermanos, el Señor le llama a esta iglesia a recordar los días pasados en que el amor abundaba en sus corazones, que el amor abundaba en la congregación misma. Antes de entender su situación miserable y emprender el regreso a casa, el hijo pródigo recordó todas las bendiciones que tenía en la casa del Padre. ¿Te recuerdas? El recordar las bendiciones de Dios es la antesala del arrepentimiento. Eso sucedió con el hijo pródigo. Es bueno recordar la devoción con que alguna vez amamos y servimos al Señor. Este primer amor, en las palabras de Cristo, se presenta como una elevada posición, porque Cristo dice, recuerda de dónde has caído. Una iglesia que ama, una iglesia donde prima el amor por Cristo entre nosotros mismos. Es una iglesia que a los ojos de Cristo está muy arriba. Tal vez no es una iglesia que tiene dinero, no es una iglesia que tal vez tiene mucho alcance, no tiene muchas cosas, no tiene gente muy preparada, pero si hay amor para Cristo es una iglesia que está allá arriba. Recuerda de dónde has caído, dice Cristo, y arrepiéntete. ¿Notaron algo, mi hermano? La posición más alta de una iglesia para el Señor no es de lo que hace, sino la que ama. La iglesia de los Efesios seguía haciendo muchas cosas, pero para el Señor había caído, había tropezado, porque ya no amaba a Cristo como al comienzo. Pero vemos en la exhortación del Señor, no podemos quedarnos solo en recordar. Ese es el primer paso. El Señor llama a la iglesia, ¿qué cosa? Que se arrepienta, que se vuelva a la devoción
que tuvo en un comienzo, que volviera a poner a Cristo en el primer lugar. Arrepiéntete ya en las primeras obras. Pero esta exhortación tiene también una advertencia. Dice, pues si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, Cristo advierte a esta iglesia que si no se arrepiente de su enfriamiento espiritual, si no se vuelve al Señor en la devoción de su corazón, vendrá el juicio de Dios contra esta iglesia, hermanos, poniendo fin a la congregación de los efesios. Dice un autor, sin amor, la congregación deja de ser iglesia y su candelero será quitado. Hermanos, atención con esto. Para el Señor, una iglesia que tiene la verdad, que hace muchas cosas, pero no tiene amor, es una iglesia que a los ojos de Dios ha perdido su valor como iglesia. Es una iglesia que está pronta a desaparecer. Hermanos, en 2000 años de historia, muchas iglesias han desaparecido. Europa, un continente completo, las iglesias desaparecieron de toda Europa. Si no te arrepientes, si no te arrepientes de tu enfriamiento espiritual, si no te arrepientes de tu idolatría, de poner algo o alguien antes que a mí, vendré sobre ti y quitaré lo que tienes, cerraré las puertas y se escuchará en esa iglesia las palabras más terribles que se pueden escuchar de parte de Dios. Y Kabod, la gloria de Dios se ha ido de este lugar. Hermanos, esto es algo terrible. Hermano, por favor, considera lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. La carta finaliza con una exhortación general a todos los que oigan el mensaje para esta iglesia y la promesa de recompensa. Leemos en el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿quiénes son estos vencedores? En el libro de Apocalipsis son aquellos que perseveran en la piedad, en la verdad y en el amor. Y en el amor. Aún en medio de las persecuciones y las tribulaciones, estos tendrán acceso al árbol de la vida, aquel mismo árbol y aquel mismo fruto que nuestros primeros padres no pudieron tomar a causa de su pecado y que fue resguardado con ángeles guerreros, pero que ahora los vencedores del pecado por el Espíritu de Dios tendrán acceso a comer de su fruto. Esto es, recibirán la vida eterna y vivirán para siempre en un nuevo cielo y en una nueva tierra donde mora la justicia. Esta promesa de vida eterna y de un nuevo cielo y una nueva tierra tenía el propósito de animar a los hermanos a seguir adelante en medio de tan grande oposición. Permítame un breve y último comentario final antes de terminar este mensaje. En conclusión, mis amados hermanos, ¿qué nos deja la carta a los Efesios para nosotros, para esta iglesia local? Bueno, creo que muchas cosas. Y estoy seguro y espero que el Señor esté tratando con nosotros individualmente, pero también como iglesia. Esta es una carta para la iglesia, esta es una carta para todos nosotros y es un mensaje para todos nosotros individual, pero como congregación también. Creo que lo más relevante hoy para nosotros es que el amor de Cristo, el amor a Cristo y el amor entre nosotros debe ser un elemento indispensable en la iglesia. La iglesia puede tener muchas cosas
y podemos hacer muchas cosas en la iglesia, pero si nuestros corazones no están rebosando de una relación de amor y devoción con nuestro Salvador, entonces nuestra congregación tendrá muy poco valor para Cristo. Amado hermano, amada iglesia, no te permitas caer en la monotonía, en hacer las cosas por un mero cumplimiento. No vayas a la palabra como una mera y fría formalidad para marcar un visto bueno en el devocional que te tocó ese día. Más bien, cultiva tu vida interior con Dios. Aviva los afectos de tu corazón. Examina continuamente tus motivaciones. Y si encuentras falta de amor por Cristo y por tus hermanos, arrepiéntete. Confiesa tu pecado y vuelve una y otra vez nuevamente a los pies del Señor a cultivar tu relación con Cristo. Vuélvete de todo tu corazón al Señor. Como decía David en el Salmo 51, esta debe ser nuestra oración, mi amado hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Y sabe cuál es la idea ahí? Un corazón que no está dividido, un corazón que no hay ídolos, que no hay nadie más importante que Dios. Un corazón limpio. Crea en mí un corazón donde tú seas mi amor principal, donde tú seas mi devoción, donde tú seas mi principal afecto. Crea en mí un corazón limpio y vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es causa y efecto. Cuando Cristo es el primero en nuestra vida, ¿sabe qué es lo que usted va a empezar a experimentar? El gozo de su salvación. ¿Sabe por qué hay tantos creyentes apagados? Tantos creyentes que arrastran su vida cristiana. Tantos creyentes que ya no quieren venir a la iglesia, que ya no quieren hacer las cosas del Señor, porque su corazón está lleno de ídolos. Porque Cristo está allí en un rincón. Cristo está afuera. Hermanos, cuando ponemos a Cristo en primer lugar, cuando comenzamos a experimentar una relación verdadera con Cristo, Cristo es una persona. Cristo es una persona que se relaciona, no es solo una doctrina. Cristo no es cristología, Cristo es una persona que viene, fíjate, que se pasea entre la iglesia, que viene y tiene comunión contigo. Hermano amado, cuando tú comienzas a experimentar esa comunión, el gozo, el mismo gozo de tu salvación, lo vas a experimentar. Eso decía David: devuélveme el gozo que el pecado me robó. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, que el Señor nos ayude, que nuestra fidelidad, que nuestro servicio y nuestro celo por la verdad estén sostenidos y emanen de una relación íntima con nuestro Salvador. El Señor nos conceda su gracia para amarle como Él es digno de ser amado. Esto es, con todo nuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga a la iglesia de Cristo. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos tanta gracias, Señor, por tu buena y por tu preciosa palabra.